Hoy hablamos de cine bélico y de 5 producciones que encabezan nuestra lista de preferidas de este género. Actualmente, este tipo de cintas no tienen mucha presencia en pantalla, salvo por la estupenda Sin Novedad en el Frente, la cinta alemana que ganó el Oscar en 2023 a Mejor Película Extranjera. Aún así, siempre podemos recurrir a una interminable cinemateca internacional de títulos del pasado que narran de forma cruda y precisa lo que ha sido la guerra para la humanidad, especialmente en el siglo XX. Se trata, como dije, de una lista bastante subjetiva en la que se dejan de lado otras grandes obras que perfectamente podrían entrar aquí. Sin embargo, nos decantamos por la lista que verás a continuación, por tratarse de cintas que por una u otra razón se salen del estándar de lo que es una cinta bélica, o al menos el estándar al cual nos tiene acostumbrados Hollywood desde la Segunda Guerra Mundial, con grandes explosiones, mensajes patrioteros y demasiados planos de la bandera de Estados Unidos ondeando con música épica de fondo. Así que sin más preámbulos, aquí te traigo 5 películas bélicas imperdibles. Y ojo, que encontrarás un par que sí que fueron hechas en Estados Unidos, pero destacan por su mensaje y por su forma. Y el resto, grandes producciones de otras partes del mundo. Aquí te va. La batalla de Argel. Dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo, se centra en la guerra de independencia de Argelia, específicamente en los hechos acaecidos en Argel, la capital del país, en los años 50. Es una cinta particularmente realista, ya que es una mezcla de estilos entre el cine de ficción y el cine documental. Incluso, un narrador va explicando algunos de los hechos en tono periodístico en ciertos segmentos del film. Esta fusión de estilos le da a la batalla de Argel un tono muy particular, en el que pasamos de un tono frío y distante a la hora de contar algunas situaciones desgarradoras a uno más bien dramático y muy comprometido con lo que se cuenta. El film muestra de forma bastante objetiva la brutalidad con la que el ejército francés intentó sofocar la rebelión, pero también la brutalidad de los insurgentes, mostrando una serie interminable de atentados terroristas, en un inicio contra las fuerzas de seguridad, pero posteriormente contra civiles. Particularmente espeluznante es la secuencia en la que 2 rebeldes conducen por la ciudad disparando a los transeúntes franceses, para luego pasar a atropellar a una multitud aterrorizada. Y como no, la salvaje represión de los franceses que recurrían a métodos como la tortura y el terrorismo de Estado para controlar la rebelión. Tristemente, viendo lo que sucede en Palestina en este momento, esta es una película que hoy en día sigue más vigente que nunca. Full Metal Jacket. La chaqueta metálica de Stanley Kubrick es una producción anglo-estadounidense y una cinta bélica que lo tiene todo. Nos sumerge en una guerra, en este caso en la guerra de Vietnam, mostrándonos la tensión y el horror. Y también deja mucho espacio para la reflexión. De hecho, Full Metal Jacket es una película de este género un poco atípica, tanto por su ritmo pausado como porque no nos muestra grandes escenas de combate, que sí las hay, pero no son, digamos, espectaculares. Ni tampoco muertes al mejor estilo gore con los cadáveres agonizantes. En realidad es como si fueran 2 cintas en una, pues la primera parte, en la que vemos el entrenamiento de los Marines, es muy diferente de la segunda, cuando van a Vietnam y entran en combate. El cambio de una historia a otra es bastante drástico, pero logra mantener el hilo conductor gracias al personaje central al que apodan Private Joker, interpretado por Matthew Modine, un joven pacifista que combate con el símbolo de la paz en el pecho y un casco que dice "nacido para matar". Una contradicción que, si bien es absurda, deja entrever la situación de muchos de los que participaron en esa guerra. Una guerra que lucharon en otro país, que no era el suyo y con el cual no se sentían identificados, y que también rechazaron los propios vietnamitas. En la primera parte, la trama gira en torno al sargento Hartman, un líder cruel, en exceso exigente y muy tóxico, que entrena a sus soldados con prácticas cuestionables. En estas escenas las acciones son repetitivas, los insultos del sargento, las canciones soeces que cantan cuando marchan, el arduo entrenamiento y el constante maltrato se repiten una y otra maldita vez hasta dejarnos como público exhaustos. Y nos deja muy claro que el objetivo es anular lo más posible a las personas que se alistan, porque en el fondo es imprescindible que se conviertan en máquinas de matar, que no cuestionen las órdenes que reciben. El desenlace abrupto de la primera parte nos recuerda que la cosa se va a poner peor una vez lleguen a Vietnam. Y en efecto así ocurre. Private Joker asume su rol como periodista de guerra y entrevista a varios compañeros.
En esta parte Kubrick aprovecha para mostrarnos cómo muchos soldados no se sentían involucrados en esa guerra, que sentían ajena, como dije. Pero pronto el protagonista se ve involucrado en una misión en la que son puestos a prueba su moral y sus ideales. Memorable la canción final, en la que los soldados, después de haber vivido el horror y marchando entre llamas, entonan una letra alusiva a Mickey Mouse. Nuevamente, una propuesta absurda y muy crítica. Con el ratón Mickey como punta de lanza de la cultura estadounidense y su rol en el mundo, una cultura y una política exterior que disponen de otros países con una superficialidad e irresponsabilidad pasmosas. Un cierre perfecto para una película con un mensaje antibélico redondo. Ven y mira. Esta es una de esas películas que resulta casi insoportable de ver por su retrato fidedigno de lo que fue la Segunda Guerra Mundial para los habitantes de la Unión Soviética. El protagonista es Fliora, un adolescente que al inicio de la historia sueña con convertirse en partisano para luchar contra las tropas alemanas en plena invasión en Bielorrusia. Pero la película resulta en un aterrador coming of age, una transición de la niñez y la inocencia a los horrores del mundo adulto que se vivía en esos tiempos. No pasa mucho tiempo para que Fliora descubra que la guerra no son consignas patrióticas y victorias aplastantes sobre el enemigo, sino exterminio, hambre, terror, a medida que el ejército alemán extermina literalmente a sus vecinos civiles inocentes. Una de las cosas más interesantes de esta película es que fue encargada por la Unión Soviética al director Elem Klimov para conmemorar los 40 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. El resultado, lejos de ser una película patriotera y vacía en la que los supuestos héroes terminan siendo coronados, es más bien un monumento al sufrimiento de los inocentes en la guerra y un retrato de la brutalidad y la violencia de los invasores alemanes, quienes, por lo que nos cuenta la cinta, se ensañaron con la población civil bielorrusa, quemando hasta 600 aldeas de ese país. Das Boot. Esta película, dirigida por el alemán Wolfgang Petersen, tiene un doble mérito. Por un lado, ha sido catalogada de forma unánime como una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos, y también de las mejores películas así, a secas. Y por el otro, porque nos cuenta una historia desde el punto de vista de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y aún así hace que sintamos empatía por ellos. Petersen nos mete dentro del claustrofóbico mundo de un submarino alemán que deambula por las aguas europeas en los años 40. Pero inteligentemente opta durante el prólogo de la cinta por mostrarnos que la mayoría de los tripulantes de los U-Boot no eran leales seguidores de Hitler, que operaban como autómatas la maquinaria de guerra alemana, sino personas de carne y hueso, soldados hartos de la guerra, decepcionados con la situación de su país y con los altos mandos del ejército. Sin embargo, no les queda otra opción más que seguir adelante con todo y que les acaba siendo asignada una misión prácticamente suicida. Como dije, es una película muy claustrofóbica en la que vemos a una pila de hombres confinados a un espacio mínimo, privados de cualquier comodidad y siendo acechados a cada instante por la maquinaria de guerra británica. El realizador maneja de forma magistral la tensión y la atmósfera opresiva dentro del submarino, y los actores entregan interpretaciones soberbias para mostrarnos los insoportables niveles de estrés que suponen estar metido en una caja de metal bajo miles de toneladas de presión de agua y a merced de los ataques del enemigo. En esta película se siente como la muerte les respira en la nuca a cada instante a los miembros de la tripulación. Con esta receta, Petersen logra algo pocas veces visto en el cine: que simpaticemos con los soldados alemanes, que nos comamos las uñas cada vez que son descubiertos y atacados por los británicos, y que deseemos que los pobrecitos salgan bien librados. Das Boot es una maravilla del cine bélico y también del cine de aventuras, cuya maestría contando una historia sobre angustia marina es comparable a la mismísima Tiburón de Steven Spielberg, de la que por cierto hicimos un análisis, que lo puedes ver aquí. Apocalypse Now. Otra sobre la guerra de Vietnam, también bastante atípica. Dirigida por Francis Ford Coppola y estrenada en 1979, Apocalypse Now es una cinta lenta, pero lenta, y larga, dura 2 horas y media y fue súper engorrosa de filmar. Bueno, esa es una manera light de decirlo porque les pasó de todo. Que por cierto, eso te lo contamos también en un video que puedes ver aquí, pero a pesar de todo esto, es muy buena. La historia sigue al capitán Benjamin L. Willard, interpretado por Martin Sheen,
cuya misión es la de encontrar y asesinar al coronel Kurtz, al que le da vida Marlon Brando, un militar que ha perdido el juicio en medio de su servicio en Vietnam y que la está liando parda en medio de la selva. La trama es de lo más interesante porque por un lado nos muestra el horror de una guerra que se cobra la vida de soldados que no saben muy bien qué hacen allí y de innumerables ciudadanos vietnamitas que la mayor parte de las veces solo están de paso, y por otro porque razona sobre la moral y el coraje, dos valores que en medio de una guerra son puestos a prueba. Apocalypse Now nos deja grandes escenas para el recuerdo, como la de los helicópteros militares que ponen la cabalgata de las valquirias a los vietnamitas a todo volumen mientras los atacan para aterrorizarlos, o cuando un militar a cargo les dice a los soldados que pueden surfear en medio de un combate solo porque están en una playa. Todo muy surreal. Aunque la palabra surreal cobra vida en toda la parte final y por demás le hace justicia al nombre de la película, cuando finalmente vemos en pantalla el horror que va de la mano de la secta demencial que se ha montado el coronel. Otras partes memorables: la grabación que recibe un soldado de parte de su madre para pedirle que vuelva a casa vivo, el gran monólogo final de Marlon Brando en el que habla del horror de la guerra y dice "The horror", la secuencia de la misión de Willard entrando en la zona ocupada por Kurtz. Pero sobre todo, esta es una cinta que reflexiona sobre lo fácil que es perder la cabeza en un conflicto de esas dimensiones y en cómo, en ese contexto, es difícil saber qué es lo correcto y qué no lo es. En especial porque Coppola nos muestra cómo Willard, a medida que averigua más sobre Kurtz, empatiza con él y en realidad no quiere cumplir con el objetivo de su misión. Ah, y casi se me olvida. Todo el terror que vemos en pantalla va acompañado de los mejores éxitos musicales de la época, como Wild Thing, House of the Rising Sun, Stand By Me, entre otros. Excelente el resultado. Espero que hayas disfrutado de nuestra lista y no dejes de comentarme cuál es tu película bélica preferida. Recuerda suscribirte a Cine Explicación activando la campanita si no lo has hecho ya y te invito a quedarte por más con este video que hicimos sobre la película Sin Novedad en el Frente. Chau.